de gracia. Sagrado corazón, oh víctima de amor, en ti confío, en ti confío. Bien, tenemos que seguir andando con nuestro trabajito. La verdad que es muy clara la carta encíclica del Papa, ¿no? Si ustedes la están leyendo, realmente casi que no hace falta que yo explique nada. Simplemente, bueno, este espacio que nos permite estar juntos, saber que estamos acompañados, que hay otras personas que tienen los mismos intereses que nosotros, y por ahí también poder hacer un comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Me gustó este tercer capítulo porque ahí Francisco se mete en un tema que muchas veces ha caracterizado las discusiones que tenemos con ciertos hermanos de otras iglesias cristianas que nos acusan de idólatras, ¿no? Por nuestro culto a las imágenes. Y Francisco habla muy, muy bien. Primero, insiste en el tema de que el corazón es simplemente un símbolo de la persona de Jesús, ¿no? Y que nosotros no adoramos el corazón, sino que adoramos a Jesucristo. El corazón es el símbolo de la persona, de la identidad. Pero nosotros adoramos a esa persona divina y humana, o sea, una sola persona con dos naturalezas. Ese es nuestro objeto de adoración. Y también él dice que no conviene el tema de la representación del corazón separado del resto del cuerpo. O sea, es preferible una imagen de Jesús con el corazón hacia afuera que una imagen sola del corazón con las llamitas, con la corona de espina, con la llaga, porque parecería como que es un órgano separado del resto del cuerpo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante eso. ¿Te puedo hacer una pregunta ahora, Gerardo, en este momento? ¿O preferís la humanidad de Cristo, ¿no? Redescubrir el tema de la humanidad de Cristo como el centro de nuestra adoración. Nosotros adoramos a Dios encarnado. Entonces, cuando lo adoramos en su realidad divina y en su realidad humana. El primer dogma mariano, que en realidad es un dogma cristológico, el de la Theotokos, la maternidad divina de María, en el fondo lo que trata de transmitir es que la segunda persona de la Trinidad se encarnó en el vientre purísimo de María. O sea que lo que fue engendrado por acción del Espíritu Santo en María es ya Dios hecho hombre. Ese Dios preexistente que al tomar naturaleza humana lo hace dentro del vientre de María. Porque había una herejía. Las herejías no son teorías teológicas descabelladas, sino que tienen un sentido, y muchas de las herejías también tienen una fundamentación bíblica. Estaba la herejía que decía que la segunda persona de la Trinidad se había encarnado, había tomado cuerpo humano en Jesús de Nazaret el día de su bautismo. Cuando el joven Jesús de Nazaret, que era un buen muchachito, ¿no? Un muchachito de parroquia, diríamos ahora, ¿no? Un buen pibe, va a hacerse bautizar por Juan, y ahí la Trinidad ve un candidato para que la segunda persona se encarne. Y entonces
la segunda persona de la Trinidad entra, ¿no?, conducido por ese Espíritu Santo que desciende en forma de una paloma, trae a la segunda persona de la Trinidad y la encarna en ese momento. Por eso se escucha la voz que dice: este es mi Hijo amado, yo te he engendrado hoy. Es la cita de un salmo. Pero eso lo toman literalmente y entonces dicen: en ese momento se encarna. La segunda persona de la Trinidad inhabita la humanidad de Jesús, que va de a poco dejándose manejar por esa presencia divina y entonces empieza a enseñar, empieza a realizar milagros, va tomando cada vez más confianza en sí mismo, se anima a enfrentarse a las autoridades judías, el famoso pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo, que en el Evangelio según San Juan está en el capítulo 2, al comienzo de la vida pública de Jesús, pero en los sinópticos está al final, en lo último que realiza Jesús antes de ser prendido y juzgado. Y cuando Jesús es crucificado, el Padre y el Espíritu Santo ven que el Hijo está por morir y entonces lo rescatan del cuerpo de Jesús. Y por eso el crucificado grita, como en la versión de la Pasión de Marcos y Mateo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que también es una cita de un salmo. ¿A quién le grita esto Jesús de Nazaret? A la segunda persona de la Trinidad, que lo abandona. La herejía que dice: el que nace, el que usa pañales, el que tiene que aprender a caminar, el que tiene que aprender a hablar, el que tiene que aprender a ser humano, es simplemente un humano. Y el que muere, con todas las consecuencias ignominiosas de la pasión, es simplemente un humano. Pero el dogma de las Theótokos que va a rescatar, no. La segunda persona de la Trinidad se encarnó en el vientre de María y vivió como hombre hasta la experiencia de muerte y muerte de cruz. Entonces, esto es lo que nosotros adoramos mediante el culto al Sagrado Corazón. El culto al Sagrado Corazón tiene un origen histórico tardío, forma parte de la modernidad. Y ahí entonces tenemos que meter a Margarita María de Alacoque, a San Claudio de la Colombière, a San Juan Eudes, ahí tenemos que poner al padre Aníbal, Carolina, ponete contenta, ¿no? De hecho, los rogacionistas son sacerdotes del Sagrado Corazón. ¿Sí? Hay muchas congregaciones de religiosas dedicadas al Sagrado Corazón, hay un montonazo. Entonces, el culto al Sagrado Corazón pertenece a la modernidad, pero la devoción al corazón de Jesús como la identidad de la segunda persona de la Trinidad que toma carne humana, eso es bíblico, eso es fundacional del cristianismo. Nuestro dogma central no es la presencia de Jesús en la Eucaristía, ni es la resurrección de Jesús al tercer día, ni es la infalibilidad del Papa. Nuestro dogma central es el misterio de la encarnación. Así Dios nos manifestó su amor, enviando a su Hijo único, no para juzgar, sino para salvar. Y esta buena noticia central, fundacional del cristianismo, nosotros hoy la celebramos, entre otras cosas, a través del culto al Sagrado Corazón. El culto al Sagrado Corazón tiene elementos que son propios de una cultura. Por ejemplo,
¿Qué sería? A ver, Marisa, que es encargada del apostolado de la oración acá en la Basílica de María Auxiliadora. ¿Cuáles serían los elementos, digamos, característicos del culto al Sagrado Corazón? O cualquier otro, diga, a ver. En realidad, es decir, nosotros nos basamos en el hecho de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, nos basamos en las reparaciones, nos basamos en el hecho de, ya tomando a Sor Faustina posteriormente, el hecho del rezo del Rosario de la Coronilla, y lo que hacemos en realidad es, a través de María, llegar al corazón de Jesús, esa es una de las formas. A través de las adoraciones se hace una especie de reparación, como le dijo a Santa Margarita María, que es decir, era un corazón herido, traspasado, y además de eso, o sea, que recibía muchas ofensas y que necesitaba reparación. Y la reparación consiste en obras de misericordia. Esa es la manera que nos parece más directa. De todas maneras, el apostolado de la oración como tal ya no es más desde 2016. Ahí se convirtió directamente en oración mundial, es decir, el hecho sí de las intenciones que pone el sumo pontífice para que se recen, los millones de personas que forman esa red mundial de oración, recen por esas intenciones. O sea que en realidad en eso consiste el culto al Sagrado Corazón de Jesús, hacer obras de misericordia, de proclamar la devoción a ese amor absoluto que representado por el corazón de Jesús. Tratamos siempre de que no sea el corazón la imagen que aparezca, sino que esté en una imagen ese corazón también, como para que no se roce la idolatría de la que hablábamos. Pero en realidad es eso, es rezar y tener en cuenta esos elementos. Y sobre todo, bueno, el amor, ¿no? Que tiene que ver, al hablar de obras de misericordia, estamos específicamente hablando de que nos haga el corazón nuestro parecido al suyo en las obras de misericordia que podemos hacer. Y el culto al Sagrado Corazón, sobre todo, ¿cuándo se realiza? El culto al Sagrado Corazón tenemos un mes, que es el mes de junio, porque en el mes de junio está, en este caso cae el 20, y dijimos 27 de junio, es la fiesta, porque siempre es después de Pentecostés, ¿cómo se llama? El tiempo pascual. Exactamente. Bueno, y lo que hacemos además es la cuestión de los primeros viernes, para cumplir con esas promesas. Los primeros viernes que tenemos la misa con la comunión eucarística. Sí, un momento de adoraciones, un momento de adoración también, previa a la misa o posterior a la misa, que sería más correcto. Claro, pero lo más importante en el culto del Sagrado Corazón, según Margarita María, es justamente el tema de la comunión de los 9 primeros viernes. Claro. Claro. Ahora. Perdón, sí. Disculpen la antigüedad, pero también la entronización se usaba antes, en cada casa, entronizar el Sagrado Corazón de Jesús, además de los 9 primeros viernes y demás. Está bien, muy bien. ¿Ven? Esos son elementos del culto. Ahora, qué interesante. Por un lado, la comunión de los primeros viernes, ¿no? 9 primeros viernes. En una práctica religiosa en donde la mayoría de las personas no comulgaban la misa. En la mayoría de las misas no se distribuía directamente la comunión. Había misas de comunión. La mayoría de la gente no comulgaba. Y la adoración eucarística surge justamente como una forma de adorar al misterio eucarístico al que el pueblo de Dios no se acercaba. Y entonces la bendición con el Santísimo Sacramento comienza con una bendición con la patena, porque en la liturgia anterior el sacerdote presentaba el pan
con la patena, y cuando lo bajaba al altar, depositaba la hostia directamente sobre el corporal, ese mantelito cuadradito, y la patena quedaba afuera del corporal. La consagración se daba con el pan sobre el corporal. Y después, cuando el sacerdote iba a comulgar, ahí volvía a levantar con la patena la hostia antes de partirla. Entonces, después de la misa, en una misa en la que no se había comulgado, a veces el sacerdote daba una bendición con la patena. Eso da origen a la custodia. De ahí surge la custodia, ¿no? Pero la devoción al Sagrado Corazón, cristalizada en la comunión de los 9 primeros viernes, eso exigía que la gente perdiera el miedo, perdiera el sentimiento de indignidad. ¿Se acuerdan, no? Cuando cantamos, indigno soy, confieso avergonzado. Perdía eso y se acercaba a comulgar. Hoy a lo mejor nosotros no tendríamos que insistir tanto en la comunión de los primeros viernes, porque en casi todas nuestras misas la mayoría de la gente comulga. Tal vez sí podríamos aprovechar esos primeros viernes para tomar conciencia de lo que hacemos cuando comulgamos. Cuando comulgamos, en realidad, entramos de un modo particular en el misterio de la encarnación. Tomamos conciencia de que somos el cuerpo de Cristo. Como decía San Agustín, ustedes comen lo que son el cuerpo de Cristo, por eso reciben el sacramento del cuerpo de Cristo. Entonces, el tema de los 9 primeros viernes, que yo creo que ya no se insiste demasiado, por ejemplo, el tema del 9 ya no se dice más nada, se dice el primer viernes, pero 9 primeros viernes ya no se habla más de eso. ¿Por qué? Porque no hace falta. Pues el que tiene incorporado el culto al Sagrado Corazón le da importancia al primer viernes, ¿no? Como un día particular, pero también uno podría hacerlo cualquier domingo, por ejemplo. Sobre todo las personas que tienen trabajo el viernes y no pueden ir, el domingo, cuando van a misa. Entonces, hay elementos que tienen que ver con el tiempo, ¿no? Estamos hablando en plena época de jansenismo, en donde, por un lado, hay un respeto reverencial al culto, y esto que decía Ana María, la entronización del Sagrado Corazón, es hacer del hogar un templo. Porque, fíjense, ¿no? Nosotros tenemos costumbres que son muy bonitas. Cuando uno pasa por delante de un templo, se hace la señal de la cruz. Pero, en realidad, también en nuestros hogares tenemos que hacernos la señal de la cruz. Nuestros hogares son también iglesia doméstica, ¿no? Y entonces el tema de la entronización al Sagrado Corazón es también una forma de acercamiento, ¿no?, de lo sagrado a lo de todos los días. Esta división entre sagrado y profano, esto tendría que haberse suprimido con Cristo. De hecho, en la carta a los Gálatas dice Pablo, en Cristo no hay judío ni pagano, no hay libre ni esclavo, no hay varón ni mujer. Y podríamos seguir rompiendo binarismos. En Cristo no hay sagrado ni profano. Cuando en Lucas a los pastores se les anuncia el nacimiento del Mesías, ¿qué se les dice? Vayan, encontrarán a un niño envuelto en pañales, no en corporales, no vestido de niñito Jesús de Praga, ni de divino niño, ni en pañales. Lo más profano que podemos tener, ¿no es cierto? Eso es donde va a parar lo que nadie quiere mostrar.
Entonces, en Cristo se rompe esa división entre sagrado y profano. Nuestra Eucaristía tiene origen en una comida. Por eso los primeros cristianos eran perseguidos, porque los miembros de otras tradiciones religiosas los percibían como personas arreligiosas. No tienen templo, no tienen culto, no tienen ministros. Después la iglesia se fue organizando, sobre todo a partir del siglo III, pero en los primeros tiempos, el tiempo de las persecuciones, justamente se los perseguía porque se los veía como personas peligrosas, porque no tenían una religión establecida, con rituales. Entonces, lo nuestro era una comida. Al final de esa comida se hacía memoria de lo que había pasado con Jesús antes de su pasión. Y Pablo, la primera carta a los Corintios, ahora que nos acercamos al domingo del Corpus Christi, Pablo, en la primera carta a los Corintios, hace la separación del ágape fraterno de la Eucaristía porque se da cuenta que hay algunos que ya están borrachos y otros que ni siquiera han empezado a comer. ¿Y qué pasa con estos que están borrachos? Los que están borrachos significa que ya han comido todo, porque la bebida en los simposios del imperio se servía al final, no durante la comida. Cuando se había terminado de comer, ahí venía la bebida. Entonces, si había algunos que estaban borrachos, significaba que ya habían comido todo. Y recién ahí caían los pobres diablos que venían del campo, los pobres, y entonces cuando Pablo ve esta diferencia en la comunidad entre algunos que están satisfechos y otros que no han comido nada, dice no, cada uno que coma en su casa y nos vamos a juntar solamente para la fracción del pan, que es el primer nombre que tiene la Eucaristía, fracción del pan. Y entonces, esta fracción del pan, es decir, todos comen del pan, no solamente los ministros sagrados, es lo que va a rescatar esta práctica de los 9 primeros viernes, la comunión de los 9 primeros viernes. Hoy podríamos verlo también eso en el tema de comulgar en la boca o en la mano. A mí no me parece mal que si alguna persona por su sensibilidad prefiere comulgar en la boca, lo haga. Pero que no se crea que la boca es más pura que la mano, ¿no? Y el hecho de que solo los ministros ordenados dan la comunión, eso es algo bien tardío, es más o menos del siglo X, XI. Lo mismo el tema de la consagración de los sacerdotes, de la bendición de los templos, todo eso forma parte del siglo X, XI. En la antigüedad, cuando en una estructura se celebraba la Eucaristía, ya esa estructura estaba consagrada. De hecho, en tiempo de San Agustín, por ejemplo, nunca se habla de bendición de un templo, se habla de dedicación de un templo. Se dedicaba a ese templo a una persona de la Trinidad o a una advocación mariana. Hay un sermón muy lindo de Agustín cuando va a dedicar un templo que dice: esta es la casa de nuestras oraciones, pero la casa de Dios somos nosotros. El templo es la casa de nuestras oraciones, pero la casa de Dios somos nosotros. La eclesía somos nosotros. Entonces, qué lindo en este repensar la devoción al Sagrado Corazón, tener en cuenta estos elementos, ¿no? Tanto que estamos hablando de una iglesia sinodal, hacernos tomar conciencia de esto, que todos comemos del mismo pan. Y a lo mejor nosotros podríamos ir con esas propuestas, ¿no? Sobre todo en las comunidades en donde hay poca gente. Cuando hay mucha gente se complica. Pero si los que se reúnen para celebrar el primer viernes son 10 personas, ¿por qué no sugerirle al sacerdote: padre, ¿por qué no agarramos 2 hostias grandes, la partimos y todos comemos un pedacito para volver a tomar conciencia de esta
idea fundacional de la Eucaristía, la fracción del pan. Todos somos parte de un mismo cuerpo, por eso todos comemos del mismo pan, ¿no? Es decir, lo simbólico tiene mucho que ver en la devoción del Sagrado Corazón. Y lo que decía Marisa de esta idea de la reparación viene sobre todo porque Margarita insiste en el tema de la frialdad y la indiferencia, ¿no? La frialdad y la indiferencia. Aquí en la ciudad de Buenos Aires existen algunos templos, por ejemplo, la iglesia de las Victorias, que atienden los padres redentoristas, que tienen la nave principal, pero después tienen una nave lateral que sale a la calle Libertad. La nave principal sale a la calle Paraguay, pero la nave lateral sale a la calle Libertad. Y esa era la capilla de los varones. El culto eucarístico se había convertido en algo propio de las mujeres. Y los varones tenían vergüenza de ir a la iglesia. Por eso, todavía en muchos lugares del interior, uno ve que hay varones que se quedan en el fondo. Porque eso es añejo. En el tiempo de Margarita, ¿no?, el culto estaba fundamentalmente rodeado de mujeres. Y entonces surgen estas experiencias, por ejemplo, de hacer capillas laterales con entrada independiente para que los varones puedan participar, pero que las mujeres no los vieran. En mi parroquia de origen, del Perpetuo Socorro, también servida por los padres redentoristas, los varones íbamos de la derecha y todos los santos estaban de la derecha y las mujeres iban de la izquierda. Nosotros llegábamos en familia, mi mamá iba para un lado y nosotros íbamos con mi papá para el otro lado. Entonces, la devoción al Sagrado Corazón, si se quiere, ayudó de alguna manera a ir cambiando muchas realidades. En mi parroquia de origen, los primeros viernes, después de la misa, teníamos procesión eucarística con el Santísimo Sacramento bajo palio, y en esa procesión eucarística ahí íbamos mezclados, varones y mujeres. Caminamos por toda la iglesia y ahí íbamos mezclados, ¿no? Entonces, muchas veces las devociones, las prácticas religiosas de las devociones van influyendo en ciertos cambios de comportamiento eclesial. En estos últimos tiempos, y lo dice el Papa Francisco en la carta encíclica, es sobre todo a partir de León XIII, donde muchos papas empiezan a hablar de la devoción al Sagrado Corazón. Y León XIII tiene una oración de reparación al Sagrado Corazón, que es muy importante, pero que yo diría hoy ya está pasada de moda, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de las ofensas que recibe el Sagrado Corazón por las inmodestias en la forma de vestir, ¿no? ¿Qué sería una inmodestia? Una bermuda. Hay muchos lugares en donde todavía llaman la atención a las mujeres en la forma en que van vestidas, pero no se fijan en la forma en que vamos vestidos los varones. Y también los varones podemos ser provocativos vistiendo de alguna que otra forma. Me acuerdo de unas monjitas en Rosario, las hermanas Josefinas, que vendían las hostias y otros elementos para el culto, y tenían un cartel en la entrada que decía: mujer, no tientes al hombre. Bueno, como si nosotros los varones no pudiéramos tentar. Me parece que cada tanto alguna tentación alguno puede provocar todavía, ¿no? Entonces, si fuéramos a rezar eso por las inmodestias en la forma de vestir, no tendríamos que pensar solamente en la mujer que no se pone mantillas o se ponen los manguines y todas esas cosas que se usaban, ¿no? Bueno, eso forma parte de una época, pero con León XIII empieza, digamos, a tomarse conciencia de este culto en nuestros tiempos más recientes.
Después, sobre todo, va a ser Pío XII con la encíclica Aurietis Aquas, en donde hace una fundamentación teológica muy importante. Y ahí también Pío XII, que a mi modo de ver es uno de los papas más modernos que hemos tenido, por ahí su aspecto, como él viene de una familia de diplomáticos y demás, su aspecto no nos hace parecer que era una persona muy moderna, pero Pío XII es el primero que empieza a tener contacto con las ciencias médicas, con un montón de disciplinas, es el que abre los estudios bíblicos a la nueva forma de exégesis, la que le da cabida a los métodos exegéticos científicos, a los géneros literarios. Pío XII es el primero que va a hablar a la televisión, claro, antes no existía tampoco, ¿no? Pero ustedes entren en Google, pongan Pío XII en la RAI y se van a admirar de cómo Pío XII hablaba sin papeles, no leía. Él daba discursos así, muy rimbombantes, ¿no? Y moviendo los brazos y todo, pero sin papeles. Era realmente un hombre que tenía manejo de la comunicación. Y Pío XII tiene esa encíclica muy bonita sobre el Sagrado Corazón, Aurietis Aquas, en donde justamente va también a modernizar, si bien es cierto que el culto al Sagrado Corazón es moderno, pero con una modernidad más cercana a nosotros, más imbuida de la Sagrada Escritura, porque Margarita María no tiene acceso a los libros sagrados. Margarita María no tiene acceso. Como mucho serán sus confesores, sobre todo Claudio de la Colombière, el que la va a poner en contacto con el texto bíblico. Pero ella no tiene contacto directo. Piensen ustedes, por ejemplo, que Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux, tuvo que pedir permiso al obispo para poder tener un ejemplar de los evangelios, no de toda la Biblia, de los evangelios. Y Teresita, cuando hace sus comentarios evangélicos, comete muchos errores, lógico, porque no tenía la ciencia bíblica que tenemos hoy día. Pero tiene unas grandezas. Cuando ella comenta el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que realmente podríamos también conectarlo con la devoción al corazón de Jesús, la mujer sorprendida en adulterio, que es perdonada gratuitamente por Jesús. Jesús no le pide que se arrepienta. Jesús no le pide que pida perdón. Jesús simplemente le dice: ¿alguien te condenó? No, Señor, yo tampoco. Cuando Teresita comenta eso, lo une con el capítulo 7 de Lucas, la mujer que le lava los pies a Jesús, que se los unge, y confunde a la pecadora con la Magdalena y con esta mujer, las mete todas en la misma bolsa. Y ¿se acuerdan que Jesús le dice a esta mujer del capítulo 7 de Lucas que sus pecados le fueron perdonados porque mucho amó? Sus muchos pecados le fueron perdonados porque mucho amó. Y entonces Teresita ahí dice: pero yo que no cometí tantos pecados, recibo menos amor. Y ahí ella inventa una parábola muy interesante de un médico que tiene un hijo que tropiezan con una piedra, se quiebra la pierna y el padre, que es médico, le cura la pierna, se la enyesa y se la cura. Entonces Teresita dice: qué agradecido que va a estar ese hijo a su padre. Pero si el padre ve la piedra antes del accidente y piensa: uy, qué peligro esta piedra, capaz que mi hijo se puede tropezar, y la aparta del camino, evita la caída,
cuánto más agradecido tendría que estar ese hijo. Esa soy yo, dice Teresita. No he cometido los muchos pecados de la Magdalena, porque Dios me evitó la ocasión. Qué interesante y qué lindo esto unirlo también, ¿no?, a esta devoción al Sagrado Corazón que nosotros estamos tratando, siguiendo al Papa Francisco, de animar bíblicamente. Ver a ese Jesús que tanto nos amó, que decidió encarnarse. El misterio de la encarnación es el sacramento por excelencia, es decir, el signo sensible y eficaz de la cercanía de Dios. Tanto ama Dios a la humanidad que envía a su Hijo no para juzgar, sino para salvar. Y acá está, diríamos, no solo el corazón de Jesús, sino el corazón mismo de la Trinidad. La encarnación es el corazón de la Trinidad. Nosotros descubrimos a la Trinidad gracias a la encarnación del Verbo. Si no, no teníamos experiencia de la Trinidad. El que revela para nosotros el misterio de la Trinidad es Jesucristo. Sin Jesucristo no hay conocimiento de la Trinidad. Entonces, redescubrir el corazón de Jesús es también redescubrir el corazón de la Trinidad. Claro, el Padre y el Espíritu Santo no tienen corazón humano, pero tienen identidad. Y eso, ¿cómo lo representamos? Con el corazón. Entonces, qué lindo, ¿no?, que este misterio del corazón que tanto amó nos lleve a esta confianza en él. Terminando este tercer capítulo, dice el Papa Francisco que la jaculatoria más conocida del Sagrado Corazón dice: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y que ahí está resumida la devoción al corazón de Jesús. Es la confianza en Jesús. Por eso que Jesús, cuando realiza algunas curaciones, dice: mujer, qué grande es tu fe. O al centurión: nunca he visto una fe tan grande en Israel. Lo que hace posible el milagro es la fe. El origen del milagro está en la persona de Jesús, en la identidad de Jesús, en el corazón de Jesús. Pero lo que hace posible que el milagro se realice es la fe. Por eso, qué lindo esta jaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo tengo otra jaculatoria que es la que más quiero. Jesús, manso y humilde de corazón, a mi corazón semejante al tuyo. ¿No? Y esta jaculatoria tiene que ver con el segundo capítulo de la carta a los Filipenses. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de naturaleza divina, no quiso conservar esto celosamente, sino que se anonadó, se abajó. Por eso también tendríamos que repensar algunas formas externas del culto actual al Sagrado Corazón, en donde volvemos a magnificar, por ejemplo, la presencia eucarística, ¿no? Entonces lo ponemos en la custodia, con velas, con incienso, con esto, con lo otro, y lo alejamos, cuando en realidad el centro de la devoción al Sagrado Corazón es justamente el acercamiento de Dios. Dios que se hace uno de nosotros, Dios que toma carne como cualquiera de nosotros. Y nosotros adoramos este misterio. Hay otros cultos, hay otras devociones que también podríamos emparentar con la devoción al Sagrado Corazón, aunque la del Sagrado Corazón es la que tiene, digamos, más sustancia. Por ejemplo, el culto a la preciosísima sangre.
San Juan 23 era muy devoto de la preciosísima sangre. En Roma, cerca de Fontana di Trevi, hay una iglesia dedicada a la preciosísima sangre. Hay no me acuerdo cómo se llama ahora el santo este, del Búfalo es el apellido. A ver, Fernando, si te fijas en Google, es un santo que promovió la devoción a la preciosísima sangre. Hay unas letanías a la preciosísima sangre. Y en el alma de Cristo decimos, sangre de Cristo, embriágame. Tírame más datos. Del Búfalo. Del Búfalo es el apellido. San del Búfalo pone. A ver. San Gaspar del Búfalo. Ahí está, San Gaspar del Búfalo. Él fue uno de los promotores de la devoción a la preciosísima sangre. Otra devoción también a las llagas de Cristo. San Bernardo. San Bernardo tenía la devoción a las llagas de Cristo. Yo me acuerdo cuando era chico en mi parroquia repartían una estampita a la llaga del hombro derecho de Jesucristo. Si habré rezado esa estampita, y ahora que los especialistas en el tema de la pasión dicen que Jesús nunca llevó la cruz a cuestas, sino que ya fue clavado o atado al travesaño, ¿no? Por eso las caídas son terribles, porque cae de cabeza, ¿no? Con el rostro, pega con el rostro, no puede poner las manos, terrible. Y eso está en la sábana santa, hay señales de esto. La devoción a las caídas de Jesús en el Vía Crucis. Fíjense que las 3 caídas en el Vía Crucis tradicional no tienen fundamentación bíblica. Es la única estación que se repite. Por 3 veces se repite el tema de las caídas. Y no hay fundamentación bíblica para esas caídas. Sí hay fundamentación bíblica para el llanto de las mujeres, para el Cireneo. No hay fundamentación bíblica tampoco para la Verónica, ¿no? El Divino Rostro es otra devoción también. O sea, han ido surgiendo otras devociones que pretendían rescatar la humanidad de Cristo. Porque el jansenismo, el gnosticismo, el dualismo, del cual todavía tenemos secuelas, priorizaba lo espiritual sobre lo material. Pero eso muestra una gran ignorancia bíblica, porque en el relato de la creación, ¿cómo hace Dios al ser humano? Hace un muñequito de barro, materia, y le insufla, le sopla el espíritu en las narices. O sea, nosotros, para el pensamiento semita, no somos un alma encarnada, somos un cuerpo animado. Somos un cuerpo habitado por el espíritu, por la ruaj divina. Entonces el culto al Sagrado Corazón vuelve a rescatar el dogma fundamental, central del cristianismo, en la encarnación. Así Dios nos manifestó su amor. Por eso, cuidado con todas las devociones y todas las espiritualidades que nos aparten de este misterio y que nos hagan desestimar, minusvalorar nuestra realidad material. ¿Podemos celebrar una Eucaristía sin cuerpo? No. Para que se haga una Eucaristía necesitamos cuerpo. ¿Podemos orar sin cuerpo? No. Para orar necesitamos un cuerpo. Entonces, hasta el mismo término, ¿no?, de espiritualidad, tendríamos que repensarlo, porque a lo mejor esta división, ¿sí? Pero bueno, muchas veces también nosotros decimos, bueno, ¿dónde empieza el espíritu y dónde termina el cuerpo?
Los demonios no tienen cuerpo. Entonces, los demonios no pueden cometer pecados con el cuerpo. Sus pecados son pura soberbia, pura maldad, pura envidia, ¿no? Todas cuestiones que tienen que ver con el psiquismo, no con la materia. Si es que puede haber psiquismo sin materia, no sé, yo como psicólogo lo dudo, ¿no? Pero bueno, cuestiones para preguntarnos, para cuestionarnos, para pensar. Qué lindo, porque me imagino que todos los que estamos acá, si estamos es porque en el fondo tenemos cierta afinidad con el Sagrado Corazón, debido a nuestras abuelas, a nuestras madres, a nuestra parroquia, lo que sea, pero tenemos que evangelizar esa devoción. Tenemos que animar bíblicamente esa devoción, porque si no, podríamos caer en un culto idolátrico. En un culto idolátrico. ¿Y el culto idolátrico qué tiene de malo? Que no libera, que esclaviza. Uno se esclaviza con el ídolo. En cambio, con el culto verdadero, uno se libera. Tanto me amó Dios que tomó mi carne, que se hizo igual a mí en todo menos en el pecado. Si la carne fuera algo malo, Dios no la podría haber asumido. La segunda persona de la Santísima Trinidad, antes de la encarnación, nos amaba. Pero antes de la encarnación no podía llorar ni entristecerse por nosotros. Porque esos son sentimientos puramente humanos. ¿Pudo llorar por Lázaro? Porque era verdadero hombre. ¿Pudo entristecerse por Jerusalén? Porque era verdadero hombre. Jerusalén, Jerusalén. Y para terminar, quisiera acordarme de dos grandes devotas del Sagrado Corazón que están en la Biblia. Marta y su hermana María. Las dos sirviendo a Jesús. Una, como le habían enseñado, a través de diaconías, de servicios. Y la otra, arriesgando una nueva forma de relacionarse, como una discípula, poniéndose en el lugar de un varón. En esa cultura no está permitido que la mujer aprenda así directamente de un maestro. En todo caso aprenderá del marido, pero no de un maestro, de un extraño. Y María se pone a los pies de Jesús y no deja que ni una de sus palabras caiga por tierra. Por eso Jesús no la reta a Marta, simplemente le aconseja que aprenda de María. Marta, Marta, te ocupas o preocupas de muchas diaconías que son necesarias. Por favor, que a nadie de ustedes deje de hacer diaconías. No solo lo digo por las mujeres, también lo digo por Rodrigo, por Fernando, por Catriel y otros varones que también están participando. No dejemos de lado las diaconías, pero lo único necesario es que escuchemos al Señor que nos habla al corazón. En esto Dios nos manifestó su amor. Abramos los oídos, abramos los sentidos, recibamos esta buena noticia y convirtámonos al Evangelio, la buena noticia de salvación. Bueno, ya estamos más o menos en hora, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna cosa que le haya gustado, que le haya disgustado, que quiera cuestionar?
Hay algo que dijiste, los diablos no tienen cuerpo, ¿así? Porque la envidia y demás no tiene cuerpo. Pero cuando nosotros la practicamos o la hacemos, nos afecta el cuerpo también. La angustia, o sea, generalmente cuando no estamos en gracia, nuestro cuerpo se manifiesta. O el cansancio, o la angustia, o un montón de manifestaciones corporales que hace, llamémoslo, la culpa, el pecado o el alejamiento de Dios. Sí, o la fragilidad, ¿no? La simple fragilidad. Exacto. Pero bueno, qué lindo, Silvia, que saques esto, porque también yo creo que acá el culto al Sagrado Corazón tiene que ayudarnos. Si nosotros realizamos un culto que no nos beneficia, claro, perdemos el tiempo, porque Dios no necesita el culto. El culto está hecho para nosotros. Entonces, qué lindo cuando uno toma conciencia de su fragilidad, de sus momentos de depresión, de sus angustias. Qué lindo es recordar al Señor que también tuvo esas experiencias. O sea, él no cometió pecado, decimos nosotros, pero sufrió las consecuencias del pecado. Correcto. Entonces, además, yo he hecho muchas novenas, Sagrado Corazón, los 9 viernes, consagré a mi hijo, bueno, todos los cultos que uno va buscando cuando están en los caminos, y parecía que iba a castigar a Dios si vos no terminabas los 9 meses. Era como una carga. Por eso yo, hasta ahora, las novenas me hacen mucho ruido, porque es como una exigencia tan fuerte fue por la educación religiosa que recibí, que yo digo, no voy a hacer novena, rezo y a lo mejor hago no novena al mentero, pero no, si digo novena seguro que la corto, porque es una resistencia personal, porque era como un castigo si vos no lo terminabas. Y un montón de novena al espíritu, a cualquiera. Siempre hay una novena antes de una fiesta patronal o antes de algo, y es como una culpa que si vos la cortás, por supuesto que son estructuras que hay que ir rompiéndolas de a poquito, porque bueno, esto por ahí nos mantuvo en el camino, pero nos hizo disfrutar de la presencia, porque yo miraba lo que dijiste recién, si no hubiera tomado la parte humana, no hubiera tenido los sentimientos como tuvo con Lázaro, como tuvo con Jerusalén, como tuvo con cada uno de nosotros. Es una cosa muy, muy cercana, que me parece que hay que, en la devoción, porque en cuanto a que vos decías que se sentaban de un lado en el otro en la capilla, yo todavía tengo un ángel vestido de celeste y uno de rosado, porque dice que se sentaban los varones del lado celeste. Yo lo pintaría de amarillo y de naranjado, qué sé yo. Pero son cosas que hay que ir rompiendo. Sí. Hagámonos cargo de nuestra historia y no critiquemos el pasado. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Pero nosotros tenemos que reactualizar, porque tradición no es solamente traer lo de ayer, sino adaptarlo al hoy. El tradere tiene ese significado. O sea, sí, uno trae lo bueno del pasado, pero lo actualiza. Sí, claro. ¿Qué significa? Sí. ¿Podéis explicar cuál es el origen de las novenas? Y el origen de las novenas es, digamos, un origen bíblico. Serían los 9 días que van entre la ascensión del Señor y Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Son esos 9 días que hay en el medio. De ahí surge la idea de la novena. Y después se popularizó, como bien dijo Silvia, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer la novena a San Antonio, la novena a... Y esas novenas tenían que ver también con
con permisos que se daban sobre todo a las mujeres. Ustedes piensen que las mujeres en nuestra cultura durante muchísimos siglos estuvieron sojuzgadas y encerradas en lo doméstico. Y entonces la religión también alivió de alguna manera esto, sin liberarlas del todo, pero alivió a través de las novenas. Entonces, ay, tengo que ir a la capilla porque es la novena, o se murió tal persona y vamos a hacer una novena. Y era la forma de salir. Hace un tiempito me encontré unos curas, no sé si en Formosa o en Misiones, y uno me dice, ay, la gente nuestra está perdiendo la fe. Digo, ¿por qué decís eso? Y porque antes cuando moría alguien, le hacían 9 días que se juntaban todas las noches en la casa del muerto, rezaban el rosario, y ahora en cambio, al 9º día recién se reúnen y rezan los 9 rosarios. Y algunos ni siquiera rezan los 9 rosarios, contratan gente que reza los rosarios. Digo, no, no es que perdieron la fe, es que antes las mujeres, sobre todo, la única ocasión que tenían de salir a la noche era con la novena de los muertos, porque si no el que salía de noche era el varón, que se iba a chupar con los amigos al bar. Las mujeres estaban encerradas en la casa. Entonces rezaban y pedían a Dios un muerto para poder salir y hablar con las comadres. No era solamente rezar, era también socializar. ¿Se entiende? Entonces digo, muchas veces el culto tenía una función social. El culto estaba mucho más relacionado con la vida, y si se quiere, de algún modo, supongamos, la necesidad de confesarse antes de comulgar. Cuando no existían los psicólogos, era por ahí un lugar donde muchas personas podían ir a descargar sus penas, sus cuitas. Y hoy día, ¿qué dicen muchos curas? La gente viene pero no se confiesa, cuentan sus problemas. Y sí, pero hoy día tenemos los psicólogos, tenemos otros acompañantes espirituales, tenemos otras formas de canalizar eso, pero antes no estaba. Las bendiciones. Antes existían muchas bendiciones para sacarle a los animales la gusanada en el campo contra las plagas. Y hoy día, ¿quién acude a eso? Nadie. Pero antes que se descubrieran un montón de insecticidas y de artículos médicos y demás, estaban las bendiciones. Entonces hay cosas que hay que ir dejándolas de lado, no tienen ya sentido, pero también tendríamos que descubrir nuevas prácticas. Por ejemplo, yo digo, hoy se ha perdido la costumbre de bautizar a los chicos enseguida. Los que bautizan, lo bautizan al año, entonces se ahorran una fiesta, hacen 2 en 1, festejan el primer año y el bautismo. Bueno, no vamos a poder ir contra esa costumbre, pero a lo mejor lo que podríamos hacer es invitar, cuando sabemos que nació un chico, invitar a que lo traigan un domingo a misa y hacerle la señal de la cruz, hacerle el primer rito del bautismo, que es la entrada a la comunidad. Entonces lo signamos con la cruz, le preguntamos a la familia qué nombre le van a poner. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué esperar al bautismo para eso, cuando lo podríamos hacer aparte? Tenemos que ser creativos, y una forma de que la gente sienta que forman parte de la comunidad, que los tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, la devoción al Sagrado Corazón, tenemos que decir, es bíblica. Es el misterio de la encarnación. El culto al Sagrado Corazón, como lo hemos conocido nosotros, es moderno. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Volver a las Escrituras para reformular el culto.
Te contesté, Caro, ¿no? Que yo voy por las nubes. Tengo como una lluvia de ideas. Ah, qué bueno. No abras el paraguas, déjate mojar. Lo haré, lo haré. Bueno, ¿algo más? Sí, Marisa. Sí, quería recordar algo que me acordé de cuando yo soy exalumna del Colegio de María Auxiliadora. Y entonces, yo me acuerdo que de muy chiquita, lo que hacían para un primer viernes, calculo, por el mes de junio, eso no me acuerdo bien, pero lo que sí hacían las hermanas era colocar en el centro del altar un gran corazón, hecho como un almohadón, digamos, que era con la forma del corazón, y después había dos cajitas. En una había rositas y en el otro había alfileres, como espinas. Y entonces, esta era para inducir, ¿no? Si uno se había portado mal y había hecho algo, había ofendido al corazón de Jesús y le clavaba una espina. Y tenía que hacer algo bueno y demás para sacar la espina y ponerle una rosa. Fue tremendo, era muy fuerte como situación. Pero lo recuerdo porque se hacía todos los años. Y yo empecé a hacer eso creo que a los 7 años y terminé como a los 10, más o menos, de hacer eso, que me di cuenta que no, Sí, no pasaba nada. está bien. Y bueno, 80, 90 años después, capaz que lo lográs superar. Por favor. Una vuelta fui a darles un curso de Cristología a un grupo de religiosas, eran todas superioras de distintas comunidades de Latinoamérica y se juntaban en una casa y me habían pedido que les diera un curso de Cristología 2 o 3 días. Y en un momento me dice la superiora de esa casa, dice, ¿usted no tiene problema si viene una hermanita que está un poco perdida, tiene demencia senil, y para que se entretenga, la traemos con nosotros? Sí, hermana, son ustedes las que organizan, traigan a quien quieran, no, yo no tengo problema. Bueno, estaban ahí todas, ¿no? Y yo les iba tratando de mostrar un Jesús humano, ¿no? A través de los evangelios. Y en un momento dado, esta monjita con demencia senil se para y dice, ¿pero qué hace este hombre diciéndonos estas cosas a esta altura del partido después que nos han llenado la cabeza de telaraña? Yo dije, menos mal que tenía demencia senil esta monja, ¿no? Y bueno, nos han llenado muchas veces la cabeza con telaraña, pero todavía podemos convertirnos al Evangelio, volver a pensar como Jesús, volver a sentir como Jesús. ¿Mm? Reclinémonos sobre el corazón de Jesús y repitamos una y mil veces, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Jesús manso y humilde de corazón, a mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón, eterna alianza, en donde escribe Dios la ley de gracia.